Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Bienvenidos a una emisión más, de este programa que cada 8 días lo tenemos para todos ustedes. Recuerden que es un programa que está al servicio de la Iglesia Católica. Y el día de hoy, pues tenemos un programa muy especial y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero de conducción por el día de hoy, a Arturo Barrón. ¿Cómo estás, amigo? Así es, querido Armando, ya estamos nuevamente para compartir lo que es nuestra fe desde lo que es la postura de la Iglesia Católica. Estamos Claro, listos. Sí. Y además tenemos un tema muy interesante, por favor, para que no le cambien y compartan esta transmisión con todas sus contactos, porque el día de hoy vamos a hacer seguimiento a lo que hace 8 días estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Claro, por ser un tema muy amplio, lo que es la ideología de género, vamos a darle un poquito de continuidad, sus raíces, sus orígenes y lo que nos está afectando hoy en día. Claro, y además que tenemos invitados el día de hoy, lo vamos a ver desde el punto de vista de la fe, lo vamos a ver desde el punto de vista psicológico y también lo vamos a ver desde el punto de vista legal con los invitados que tenemos el día de hoy para que no le cambien y se queden con nosotros. Pues vámonos a la primera sección del día de hoy. ¿Qué te parece si nos vamos? Claro que sí, a la Armando. sección de Dios habla hoy? Vámonos. Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo se conmoverá. Entonces verán al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que sucedan estas cosas, sepan que el fin del mundo está cerca. Ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán pasar y dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Pues ya estamos de regreso, amigos, después de haber escuchado el Evangelio del día de mañana. Para aquellas personas que van a asistir a misa, pues ya sea de manera presencial o que van a hacerlo a través de las redes sociales, pues este es el Evangelio para el día de mañana. Arturo, un Evangelio rico en enseñanzas, sobre todo pues por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Es una situación que nuestro Señor Jesucristo utiliza un lenguaje que para muchos pareciera como apocalíptico y pues hasta como para dar miedo, ¿no? Incluso hasta los hermanos separados lo Jesucristo también nos pide una preparación, una capacitación también interiormente para prepararnos para lo que es esta venida de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de Navidad, tiempo de Adviento. Pues prácticamente es como introducirnos a lo que sería el tiempo de Adviento, que ya estamos próximos a vivirlo. Entonces recordemos que hay un Adviento histórico, un Adviento místico y un Adviento escatológico. El Adviento histórico pues ya se vivió cuando el pueblo romano esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Adviento escatológico pues es la segunda venida de Él, que pues lo estamos esperando. Al final de los tiempos Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos, lo decimos en el credo, es parte de nuestras creencias como cristianos católicos. Y la otra es místico, que es el que vivimos año con año. Cada año nosotros vivimos esa espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo con el nacimiento, que es la Navidad.
Claro que sí, y para eso debemos de tener una preparación, ser vigilantes también, para que esta venida, pues también el Señor haga realmente una obra grande en cada uno de nosotros. Yo creo que es tiempo de prepararnos, tiempo de abrir el corazón, pero también un tiempo donde también nosotros tenemos que ver que no podemos quedarnos en todo lo que nos está ofreciendo este mundo. Ahora bien, bueno, pues aquí habla de que se va a apagar el sol, se va a apagar la luna, las estrellas, se va a conmover, y además de ello, pues habla de estas situaciones que pareciera que hoy las estamos viviendo, ¿no? Hoy tenemos inundaciones, están haciendo erupción los volcanes, ha habido terremotos, la misma pandemia, y pues, ¿por qué no decirlo? Hay gente que en el plano ya fanático utiliza todos estos signos como para alertar y decirle a la gente que ya está cerca el fin del mundo, cuando realmente, si nos damos cuenta, en el Evangelio, al final, nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claro: nadie sabe ni el día ni la hora, ni el Hijo, solamente el Padre. Claro que sí, no podemos esperar nosotros otros acontecimientos de los que ya ha mencionado también Armando. Uno de ellos pues es esta enfermedad que estamos viviendo por medio de lo que es el SARS-CoV-2, y la otra también pues todo lo que estamos viviendo en cuestión de lo que es la misma delincuencia que se está viviendo también en nuestra ciudad, en varios estados también de la República. Y para todo esto yo creo que tenemos que ver también nosotros que Dios tiene muchas formas de dirigirnos también su palabra a cada uno de nosotros. Dios nos habla, Armando, sí, pero tenemos que ver nosotros también por dónde tenemos que escuchar al Señor. Claro. Sí, si nos ha hablado por medio de todos estos acontecimientos que estamos viendo, también nos ha hablado por medio de lo que es su palabra. Claro. También nos habla por medio de lo que es el hermano que está a mi lado, que muchas veces decimos, ¿cómo me va a hablar a mí por medio de Armando? ¿Cómo me va a hablar a mí también por medio de mis semejantes? De mi papá, de mi mamá, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que estas inundaciones, estas erupciones de volcán, estos terremotos y todo lo que hemos vivido, inclusive el cambio climático que estamos viviendo y que estamos pues preocupados, ¿por qué no decirlo? Claro. Si bien es cierto que todo esto no es un antecedente al fin del mundo, sí nos sirve para reflexionar. Y nos da un mensaje muy importante, que nos tenemos que preparar cada uno de nosotros para el encuentro con el Señor. Como dice aquí, nadie sabe ni el día ni la hora. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos a reflexionar y decir, ¿qué tal si el Señor se decidiera llegar en una hora? Híjoles. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Igual, ¿qué tal si llega mañana? Un abrir y cerrar de ojos y no ¿estaremos sabemos. listos? Yo creo que aquí lo importante, como tú lo mencionas y como lo menciona el mismo Evangelio, tenemos que estar preparados. Tenemos que mantenernos en esa sintonía, en esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que aquella persona que se prepara todos los días constantemente por medio de lo que es su oración personal, su oración comunitaria, es una persona que le va dando una fortaleza a lo que es su vida cotidiana, a su trabajo, a todo lo que tiene que emprender. ¿Sí? Claro. Y es una persona que el día de mañana no va a sufrir y no va a temer ante las necesidades que tiene que enfrentar en la vida. Sí, y sobre todo una preparación interna, es decir, un cambio. Esto exige un cambio, que nosotros cambiemos nuestras actitudes. En la vida ordinaria, en la vida cotidiana, tú con tu esposa, con tus hijos, en tu casa, o donde tú te desenvuelves en el plano laboral, en tu trabajo, en la oficina, como obrero, cuando vas en la calle, en la sociedad, con tus vecinos, con la gente que vas en el autobús, con la gente que va a lo de ti, con todos ellos hay que cambiar esa actitud. Pareciera que ya llevamos una vida mecánica, donde te levantas, te despiertas, desayunas y vámonos a trabajar, llegas de trabajar, llegas con los hijos, las tareas, te duermes y al otro día lo mismo, y en lugar de llevar una vida extraordinaria, se vuelve una vida ordinaria, lo cual no nos permite entender que necesitamos un cambio. A veces también todo esto provoca en nosotros cierto estrés, en la cual nos fastidiamos, nos molestamos, nos enojamos, y ya estamos con florerazos y cazuelazos en la casa, con la esposa, con los hijos, gritándoles, agrediéndoles, y se vuelve una violencia intrafamiliar. Y entonces dice uno, ¿dónde está el cambio del cual habla Jesús?
¿Dónde está esa preparación a su segunda venida? ¿Dónde está esa preparación a la cual acabamos de escuchar en el Evangelio, donde Él dice, pues nadie sabe ni el día ni la hora, y si llega mañana, ¿cómo te va a encontrar a ti con estos florerazos y con estos cazuelazos? Muy importante lo que mencionas, Armando, porque ante todo esto que estamos viviendo es importante nosotros preguntarnos qué actitud nosotros asumimos para ver esta situación que estamos viendo, ¿sí? ¿Cómo nosotros estamos tomando esta postura? ¿Qué conversión se está dando en cada uno de nosotros? Yo creo que ya no podemos esperar nosotros más signos de los que el Señor ya nos ha dado. ¿Quién iba a imaginar que una pandemia iba a durar más de 2 años? Claro, nadie se lo imaginaba. Y ante esto, pues como tú lo mencionas, tenemos que decir, bueno, ¿por dónde entonces tengo que ir caminando? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿Sí? ¿No será que el Señor ya me está pidiendo a mí una conversión ya personal y profunda para mis hermanos y para mí? Y a veces buscamos nosotros como que un cambio extraordinario, como cosas grandes, cuando empieza en tu casa, empieza con tu esposa, empieza con tus hijos, llega diciéndoles, no diciéndoles, demuéstrales que los amas, que los quieres, que forman parte importante en tu vida, y con eso es la conversión del corazón. Claro. A veces nosotros esperamos como que grandes cambios extraordinarios que se noten. Como que le queremos decir al Señor, ayúdame a mí a ser humilde, y parece ser que la humildad, esa virtud va a llegar a mí y yo ya voy a ser una persona humilde. Cuando el Señor nos presenta a nosotros pequeños ejercicios de humildad que nosotros tenemos que ejercer dentro de lo que son estos momentos que tenemos en la misma familia, en el mismo trabajo, en la misma sociedad, y donde muchas veces parece ser que nos explotan, parece ser que nos hacen sacar lo que es la ira con nuestros hermanos. Y a propósito de que, bueno, ya para concluir esta parte e irnos a nuestra segunda sección, pues decir que se está terminando el año. Ya que tanto nos falta, ya estamos en noviembre, noviembre se va rapidísimo, llega diciembre y llega el momento de la Navidad donde hacemos los nuevos propósitos, donde hacemos como un recuento de nuestra vida, qué ha sido durante todo este año. Vale la pena reflexionar, sí, ¿por qué no? Hacer ese recuento, pero que no se quede en meros propósitos que luego a veces no se cumplen. Híjole, sí es cierto. Llega la cena navideña, llega el año nuevo y desempolvamos por ahí las esferas, las series de Navidad y todo, preparamos, desempolvamos todo, pero el corazón. Pero el corazón no. Híjoles, nos confesamos, quién sabe. Exactamente, y yo creo que una buena forma de sentir esa conversión es arrepintiéndonos de lo que hemos hecho, una buena confesión para recibir al Señor en esta Navidad, que nazca en nuestros corazones, en un corazón limpio, no en un corazón sucio. No puede nacer Jesús en un corazón sucio. Vámonos preparando en ese sentido, y el Evangelio de hoy ya nos está hablando de hay que prepararnos para su segunda venida, y tomémoslo como una venida mística que vendría siendo el Adviento, que ya está en puerta. Así es que pues los exhortamos, los invitamos, y nosotros también de nuestra parte, ¿verdad? Sí. A hacer el compromiso de hacer un cambio del corazón para ser mejores seres humanos, mejores cristianos, y hacer una vida más llevadera. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie, quédese con nosotros aquí en Aprendiendo tu Fe. Enseguida continuamos. Recuerda que tenemos invitados especiales para hablar de ideología de género. Continuamos. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Foro CX marca la diferencia. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe. El día de hoy, bueno, pues recuerden que tenemos un programa especial terminando estas dos secciones. Vamos a tener un programa de ideología de género. Van a venir especialistas, licenciados en su ramo para hablarnos de este tema que lo han estado pidiendo, y la gente, lo que nosotros buscamos es dar luz, porque es parte de este programa, de esta esencia, Aprendiendo tu Fe, y entonces lo vamos a hacer a la luz del Evangelio, siempre en favor de la vida. Así es que quédense con nosotros, por favor, porque vamos a continuar con ese tema. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es Vivamos la Liturgia. Vámonos con la cortinilla. Muy bien, Arturo, pues ya estamos en Vivamos la Liturgia. Recuerda que el año pasado, ¿qué tal? Yo estoy con el año pasado y todavía ni siquiera termina este. En el programa pasado estuvimos hablando sobre la segunda parte la segunda parte más importante de la celebración eucarística, que es la liturgia eucarística. La primera más importante es la liturgia de la palabra, la segunda más importante es la liturgia eucarística. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la presentación de las ofrendas, estuvimos hablando sobre la presentación de dones y la oración sobre ellas precisamente. Sí, claro. Cómo se tenía que llevar a cabo todo ello. Y el día de hoy, así como lo estamos viendo ahí ahorita en la imagen del Santo Padre, en este video, vamos a hablar ahora sobre lo que es la plegaria eucarística. Vamos a hablar de hecho y vamos a mencionar lo siguiente. En este momento comienza el centro y cumbre de toda celebración. Esto es la plegaria eucarística, que ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor en oración y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad de Dios Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se une a un Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos los que escuchen, que todos escuchen con reverencia y con el debido silencio. Qué importante esto, ¿no? Que sí, claro que sí. Inicia la plegaria eucarística y pues que debe de ser pues con mucha atención y con el debido silencio. Nos unimos a Cristo con esta plegaria eucarística que hacemos. Sabemos que antes de esto pues ya se han presentado lo que son los dones, las ofrendas de cada uno de nosotros, y es lo que presentamos en el altar. Esto mismo que nosotros presentamos, no, ya decíamos en el programa anterior, no es la moneda de 5 o 10 pesos que nosotros obsequiamos para la limosna, sino que es algo que presentamos que se va a ofrecer al Padre en sacrificio, ¿sí? Entonces no solamente se ofrece el sacerdote, sino que nos ofrecemos cada uno de nosotros con lo que nosotros también contamos y tenemos, lo que le hemos presentado también a nuestro Padre durante toda la semana. Fíjate que inclusive algo que se nos olvida, bueno, porque a lo mejor no lo sabemos, pero es importante entenderlo, que al momento de que nosotros hacemos nuestra aportación a la colecta, y también aquí hay que hacer mención de que no estamos dando limosna, porque luego la gente dice, da estos 5 pesos de limosna, una limosnita. O sea, Dios no es un limosnero, realmente lo que estamos haciendo nosotros es dando una ofrenda, no una limosna. O sea, hay que aclarar esto, porque en la celebración eucarística estamos como que muy acostumbrados a que da de limosnita 5 pesos, da la limosna. No, el Señor no está pidiendo limosna, es una ofrenda que nosotros estamos dando a la iglesia para su manutención.
tanto del sacerdote como pues del sacristán, la secretaria, la gente que trabaja en el área administrativa y operativa dentro de la parroquia, y bueno, pues esa es una ofrenda y estamos dando esa parte. Ahora bien, aparte de dar la cuestión económica, nosotros la ofrenda, también hay que entender que estamos dando, o entender que podemos depositar en ese momento nuestro trabajo de toda la semana. Claro, sí es cierto. Precisamente lo que nosotros depositamos ahí es mi trabajo, lo que hice durante toda la semana para que el Señor lo tome y lo pueda presentar al Padre, como una ofrenda viva, lo menciona San Pablo a los romanos, ¿verdad? Claro. Como una hostia viva y agradable al Padre. Fíjate qué importante eso, una ofrenda agradable al Señor, que nosotros cada 8 días, al momento del ofertorio, depositemos esto junto con la ofrenda económica, ofrendar también nuestro trabajo. Nuestra vida, nuestro trabajo y todo lo, preocupaciones, gozos, Claro. alegrías, de todo. ¿Por qué no decirlo todo lo que padecemos en la semana, ¿no? Que tenemos por ahí un enfermo, que tenemos que atender a alguien de la familia. Una inquietud, una necesidad, cualquier cosa, ahí. Y ahí nosotros lo ofrendamos junto con la aportación económica que estamos dando. Continuamos viendo el video del Santo Padre que nos ilustra sobre de lo que estamos hablando. En esta acción de gracias que expresa especialmente el prefacio, en la cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y da gracias por toda la obra de salvación y por algún aspecto en particular de ella, de acuerdo con la índole del día, de la fiesta también, o del tiempo litúrgico. Aquí pues el sacerdote hace una oración especial en el prefacio, importante esto, en el prefacio hace alguna mención, inclusive si hay una festividad de algún santo, si estamos en el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, de acuerdo al calendario litúrgico, pues ahí se va haciendo la oración. Si esa oración especial, como plegaria va dedicada si es la fiesta patronal o de algún santo en específico. Claro, por ahí tenemos el calendario litúrgico, no sé si lo podamos poner, ese círculo que está en colores, para que la gente, todos lo vayamos entendiendo. ¿Cómo vamos en el calendario litúrgico? Les decía yo la semana pasada que íbamos en el domingo 32 del tiempo ordinario y el día de mañana es el domingo 33. Después del domingo 33 viene el domingo 34 y después del domingo 34 viene la solemnidad de Cristo Rey. Jesucristo. O sea que ya estamos terminando el ciclo litúrgico. Híjoles, ya bien poquito para iniciar lo que es este nuevo año en el aspecto religioso. Sí, claro, en el aspecto litúrgico vamos a tener Año Nuevo, ¿sí? Cuando celebremos el primer domingo de Adviento. Así es que ya estamos terminando nuestro año litúrgico, nuestro ciclo litúrgico ya está terminando, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de acuerdo a estos colores litúrgicos, el prefacio va a hacer mención. Si estamos en el Adviento, si estamos en la Cuaresma, si estamos en la Pascua, si estamos en el tiempo ordinario, de acuerdo a ello, el prefacio va a ser una mención en especial. Y continuando con el video del Santo Padre, continuamos diciendo que también hace una aclamación con la cual toda la asamblea se une en 2 coros celestiales, canta el Santo. Esta aclamación, que es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote. Muy importante este canto del Santo, que inclusive también a los que son coro de la celebración eucarística, que pues tiene que apegarse a la oración del Santo, que nosotros hacemos cuando no hay coro. Bueno, lo recitamos. Lo recitamos. Pero cuando hay coro, pues que se cante el santo, pero que siempre y cuando la letra vaya de acuerdo a lo que recitamos. Exactamente, no cambiar palabras por ahí. Santo, santo, santo es el Señor. Que a veces nos aventamos unos santos que... que nada que ver, ¿verdad? A lo que estamos celebrando. Es el momento de preparación para lo que es la consagración, donde se une el cielo y la tierra. Es que la falta de formación litúrgica. Sí, claro. ¿Te has dado cuenta cuando invitan a un mariachi y que luego el mariachi anda cantando canciones que no tienen nada que ver? Quiere cantar y cantar y cantar y nada que ver con lo litúrgico.
Porque obviamente, en el caso, por ejemplo, de el mariachi, cuando no tiene una formación litúrgica, pues el mariachi piensa que las canciones que ya se sabe son las que tiene que cantar en cualquier momento. Y imagínate que vamos a poner el canto de... ¿Qué te puedo Eran decir? 100 ovejas, y Eran a lo mejor 100 es un ovejas. canto de comunión, y no, pues nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. El de comunión tiene que ser aquel que te lleve a encontrarte con Cristo en la hostia consagrada. Y si vas a cantar 100 ovejas, pues no tiene absolutamente nada que ver. Claro, claro. O también aquella de el pescador, Pescador, ¿sí? Donde hace alusión de que tú has venido a la orilla, tú ¿no? has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Es un canto vocacional, Sí, más que eucarístico. canto vocacional. Y casi los mariachis es lo que están cantando porque pues es el Lo que se más sabe. popular. Es lo más popular. Obviamente cumple con la función de que todo el pueblo lo cante, pues porque todo el pueblo se lo sabe. Sí. Pero pues no va dentro de la liturgia. Claro, no es litúrgico. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho respeto por lo que el acontecimiento, digamos, lo que vamos a vivir, lo que se prepara con la plegaria eucarística para concentrarnos realmente en lo que es el centro de lo que es la celebración eucarística, que va a ser la misma consagración. Ok, pues después del canto del santo viene la epíclesis, con la cual la iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en el Cristo en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella. Sí, la epíclesis es una súplica que se hace a la Santísima Trinidad, que es al Espíritu Santo. Cuando el sacerdote dice, por eso te pedimos, y pone las manos sobre las especies del pan y el vino, y menciona y dice, por eso te pedimos que envíes tu Espíritu. Que envíes tu Espíritu Santo para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Esto no lo puede hacer cualquier persona. Esto solamente lo puede hacer una persona que ha sido ordenada. En este caso, un obispo, un sacerdote. ¿Por qué? Porque tiene la potestad para poder hacerlo. Recordemos esas palabras del Jueves Santo, donde menciona y dice, hagan esto en memoria mía. Claro. La orden que le da a los apóstoles, sí, a la iglesia, sobre todo a la jerarquía, para que pueda convertir lo que es el cuerpo y la sangre, el agua y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué importante, esta parte es la parte central de la celebración eucarística. Aquí es donde el acólito también toca la campana para que nos pongamos de rodillas todos nosotros, porque el sacerdote, como ha sido consagrado él tiene el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. De tal manera que por eso impone las manos y se toca la campana para que todos nos pongamos de rodillas, porque en ese momento está bajando el Espíritu Santo y está la presencia real ya de nuestro Señor Jesucristo, con las palabras que Jesús mencionó en la última cena: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Qué importante estas palabras, Arturo, porque fíjate que en el caso de los hermanos separados, esto para las personas que los visitan los hermanos separados y van con la Biblia en mano y les dicen que esto de la Eucaristía es mentira, que es una galletita nada más lo que te están dando, que no es el cuerpo de Cristo, porque yo me he dado cuenta, yo me he dado a la tarea de ver en esas Biblias, y esas Biblias dicen, esto significa mi cuerpo. Le cambian la palabra. No es lo mismo decir, esto es mi cuerpo, a que esto significa mi cuerpo. Sí hay una diferencia. Y aparte, las palabras que son mencionadas por nuestro Señor Jesucristo ni siquiera son mencionadas por un apóstol, no son. No, palabras son de nuestro Señor Jesucristo dentro de los evangelios. Cuando él dice, esto es mi cuerpo, él está afirmando que en ese pedazo de pan, ahí está él. Claro. Y cuando dice, esta es mi sangre, él está afirmando que ahí está él, su sangre. Que ahí está alma, cuerpo, sangre y toda la divinidad de nuestro Señor Claro, Jesucristo. nada de que es parecido, nada de como si fuera, nada de que significa. No, él está afirmando, esto es mi cuerpo. Por eso todos nos ponemos de rodillas para adorar la presencia de Jesucristo ahí en el altar. Y yo, cuando me toca dar este tema a los niños de primera comunión, o cuando doy una plática presacramental,
yo le digo a la gente, ¿tú qué harías si Jesucristo ahorita se presentara aquí contigo? Híjole. Y la gente se queda así como que, ay, no se lo imagina, no se lo imagina. A ver, ¿tú qué harías si ahorita Cristo se presentara aquí? La gente se queda así como que, wow, pues es que eso es lo que pasa en misa. Cuando el sacerdote transforma, por el poder que tiene y con el Espíritu Santo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ya está Cristo ahí. Claro. ¿Y por qué no te desmayas? ¿Y por qué no te pones de rodillas? Misterio de fe. Exactamente. Y lo que pasa es que inclusive hay algunos templos que todavía no están terminados en su construcción y la gente pues es que le pica las piedritas en la rodilla y no se quiere poner de rodillas, no se quieren ensuciar el pantalón, pero por Dios, o sea, está enfrente de ti la divinidad que es Jesucristo. Claro. Ese es el poder divino que tiene la iglesia, que se nos olvida y que no lo sabemos. Entonces entender que cuando nosotros vamos a misa, vamos para que se convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo en este momento, y a partir de ahí, cuando tú comulgas, ¿a quién te dan? Cristo. Al mismo Cristo. Por eso el sacerdote dice, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Fíjate. ¿A quién te están dando? Al mismo Cristo. Fíjate que ante este misterio que nosotros celebramos dentro de lo que es la celebración eucarística, que es el sacramento por excelencia que tenemos nosotros los católicos, hay infinidad de testimonios que tenemos acerca de lo que es este sacramento. Hay uno muy breve, muy corto, que narra lo que es una viejita que vivía nada más de lo que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos los días permanecía en lo que era la Santa Misa. Y esta señora, como ya era grande, pues ya no tenía tiempo para trabajar, para hacer alguna labor como la que nosotros hacemos. Y todos los días, la Eucaristía, todos los días. Y pasaba por donde se encontraba lo que era una carnicería. Y en esa carnicería, siempre el que atendía esa carnicería le decía que pidiera por los de la carnicería. Y la viejita pues le decía, sí, pido por ustedes, diario pido por ustedes, decía ella. Y le decía el de la carnicería, yo no creo, dice, porque me ha ido muy mal aquí en mi negocio. ¿Sí? Ajá. Entonces se le había olvidado el nombre del dueño de la carnicería, anota el nombre para ponerlo en la intención. Y le dice, deme su nombre completo para presentarlo ahí en las intenciones de la misa. Le da el nombre, le da el papelito, le hace, dice, y esto me va a incrementar mi negocio, etcétera, etcétera. Y dice la viejita, sí, la providencia no nos abandona, no nos deja solos, ¿sí? Y cuando este hombre entra en soberbia, desconfianza de lo que es este misterio del sacramento, ¿sí? Le dice, dice, usted me da nada más sus intenciones y yo aquí le voy a dar un muslote de pierna para que lleve, para que coma toda la semana, ¿sí? Y resulta que ese día tenía la báscula y lo pone ahí y dice, a ver, ¿qué tanto puede pesar su intención en ese papelito? Y lo pone en la báscula, lo pone en la balanza, ¿sí? Y la intención de la misa pesaba más que ese músculo de pierna que tenía de res ahí el carnicero. Híjole, se quedó uno, híjoles, pues ¿cómo? Es que nos hace falta los ojos de fe. Desde ahí este hombre se convirtió en un católico que todos los días comulga. Nos hace falta esa mirada de fe, tener esos lentes de fe todavía. No los tenemos, a veces la vida cotidiana nos hace que perdamos justamente esa visión como el de esta señora. Claro. Y nos convertimos como el carnicero, ¿no? Sí. Muy bien. Tristemente así sucede. Pues nos quedamos en la epíclesis y decirles a todos ustedes, vamos a seguir hablando en el próximo programa de esto, vamos a continuar con esto de la liturgia eucarística y vamos a hablar todavía más, vamos a profundizarlo más. De momento, bueno, pues se nos termina este espacio para poder pasar ahora sí a los invitados que vienen a hablar de la ideología de género. Vamos a darles el tiempo a ellos para que nos hablen al respecto y siempre con la finalidad de orientar, de darnos un poco de luz. Recuerden que la iglesia siempre busca darle luz ante lo que estamos viviendo a diario. A veces parece que la iglesia está ajena a esto. No está ajena, está presente y da luz, y eso es lo que intentamos hacer el día de hoy con todos ustedes. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con ella. No le cambie, quédese con nosotros aquí en Aprendiendo tu Fe. Continuamos. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos.
Atención con calidez. Góngora 108, zona centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. ¿Y es el cuento de la Caperucita? ¡Ay, amiguitas, viene! ¡Se acaba! Señor, usted es... Que se llamaba Mondinga. ¡Eso! Con Darth Vader. Exacto. ¿Qué estábamos vendiendo al burro? No, porque, digan, o este... ¡Voy a derrotar con mi cañón! Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Pues ya estamos de regreso, amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe, y bueno, pues vamos a entrar de lleno en esta tercera sección de este programa que se llama La Iglesia en la Vida Social. Y uno de los temas que está en auge ahorita es la ideología de género. La semana pasada tocamos parte de ello, pero hoy tenemos invitados especiales porque los queremos ver desde diferentes puntos de vista. Ahora sí que diferentes profesiones, para que ustedes tengan una opinión un poquito más respecto a este tema. Y es por eso que hemos invitado el día de hoy, para verlo desde el punto de vista legal, al licenciado Mariano González. Él es licenciado en Derecho, jefe del despacho Enlace Jurídico González Mendoza. Armando, muchísimas gracias, siempre es un placer estar aquí contigo. Bienvenido, Mariano, gracias por estar aquí el día de hoy. Y también tenemos a Ana Paulina, ella es psicóloga, Ana Paulina González, ella es licenciada en psicología. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí en este increíble programa. Gracias por tu participación. Y también tenemos al licenciado en Administración de Empresas, Fernando Cabrera, él es del Frente Nacional por la Familia. Fernando, bienvenido. Bueno, nuevamente, Armando, gracias por la invitación y pues es un honor participar en este espacio. Ok, bueno, pues la intención del día de hoy es hacer como un panel en donde demos nuestros diferentes puntos de vista respecto a la ideología de género, partiendo desde la carrera que ustedes estudiaron, la especialidad que ustedes tienen, en el caso tuyo, Fernando, desde la fe, por esto de formar parte de el Frente por la Familia, en el caso tú, Paulina, por la cuestión psicológica, y Mariano por la parte legal. Empezamos contigo, Mariano, nos vamos de izquierda a derecha, empezamos contigo, la postura desde el punto de vista legal, para que la gente que nos está viendo pues tenga una idea al respecto. Claro que sí, mira, la ideología de género en realidad, si lo vemos desde este punto de vista, por la misma semántica, es más una práctica social que propiamente algo legalmente establecido. ¿Por qué? Porque una ideología nace en la idea del ser humano y como tal es una abstracción de un sistema que viene de afuera. Entiéndase, el ser humano ve un estímulo y ese estímulo lo hace propio como tal. Entonces, esta parte de la ideología de género, los legisladores la toman como una práctica social. Quiero hacer mención, así de rápido, que parte de esas prácticas sociales, denominadas a lo largo del tiempo costumbre, también al paso del tiempo se van haciendo leyes, se van haciendo normas de carácter obligatorio. Sin embargo, en esta cuestión de la ideología de género, estamos ante una naciente costumbre. ¿Por qué? Porque las personas que actualmente están en nuestro núcleo social tienen una mentalidad muy distinta a las personas que estaban hace 20 o 30 años. Esto nos indica obviamente una evolución social. Sin embargo, se ha cuestionado mucho durante los últimos 10 a 15 años la postura de estas ideologías. ¿A qué me refiero con estas posturas? Realmente todavía no sabemos si puedan ser buenas o puedan ser malas. ¿Por qué? Porque la mayoría están naciendo y como tal apenas se empieza a regular esta situación de la ideología de género.
Es muy importante y por eso quise iniciar diciéndote que la ideología de género es más una idea personal que propiamente una norma legislada, porque la ideología de género está dando precisamente origen a la igualdad de género, que ya durante muchos años se ha propugnado, y esto sí no es nuevo como tal. Sin embargo, no es lo mismo la igualdad de género que la equidad de género. Y aquí en cuestiones de ideología de género tenemos que enfocarnos más a la equidad de género que propiamente a la igualdad de género, que en esto sí estamos hablando ya de cuestiones legalizadas, reconocidas directamente en nuestro máximo organismo político, jurídico, legal, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, obviamente hay que entender un poco la cuestión de que cuando hablamos de equidad de género es darle a cada quien lo que le corresponde. Así es. Lo que merece. Y en caso de igualdad es darle a todos lo mismo. Así es, ahí sí no importando. Exacto. Y en este caso de ideología de género, pues no le podemos dar lo mismo a los hombres que a las mujeres, o en este caso a toda esta corriente que se ha venido dando en cuestión de transexuales, bisexuales, homosexuales, gays, lesbianas. Imagínate si a todos les diéramos por igual. De alguna manera se ha cuestionado esa situación, pero no tanto por la finalidad de darles a todos por igual, sino más bien por la situación de qué origina el pedir lo mismo viniendo de situaciones distintas. Y eso todavía sigue siendo cuestionable. Hay muchísimos ejemplos que podemos decir en cuestiones laborales, en cuestiones personales, en cuestiones hasta familiares inclusive, a tal grado de que la gente con ideología distinta a la heterosexualidad ya también está propugnando por derechos iguales a los heterosexuales. Pero vuelvo a la situación, no es lo que se pide, no es lo que se puede dar, sino qué es lo que origina para que ellos pidan eso. Es decir, estamos cayendo en una práctica quizá un poco malsana de pedir lo que quizá por derecho no les corresponde. Oh, wow, interesante esa parte, porque de ahí viene ¿qué te puedo decir? Estas feministas que vienen a destruir todo y pareciera que es su derecho, cuando en realidad pues destruyen monumentos, destruyen comercios, acaban con economía de un negocio, etcétera, etcétera. Entonces como que darles a todos por igual, y si ellas lo entienden de esa manera, pues creo que no se vale, ¿no? Precisamente eso es a lo que me refiero, Armando. El hecho de que tú de alguna manera organices una marcha, sea que la organices o participes de manera activa como tal, y que la petición de derechos termine en vandalismo, entonces ya no está bien direccionada esa petición de derechos. Evidentemente las manifestaciones también están reconocidas, la manifestación de las ideas, la petición de los derechos están reconocidas en nuestra misma Constitución Política. Sin embargo, también existen limitantes a ello, y la misma Constitución te dice siempre y cuando sea pacífica y ordenada. Una manifestación de esta que daña monumentos, que lastima la economía, que daña otro tipo de situaciones colaterales por la petición de los derechos, yo creo que no va. Y ahí tenemos que volver a lo que te comentaba, la situación que origina este tipo de marchas, este tipo de manifestaciones. ¿Existen los medios adecuados? También están establecidos desde la Constitución, y sin embargo no se están tomando en consideración. Bajo la bandera, y esto me lo han dicho muchas personas que participan de manera activa en este tipo de marchas, me lo dicen, es que los medios que la misma ley establece no son los adecuados. Yo pienso que no es que sean o no sean los adecuados, simple y sencillamente no se están tendiendo por los medios adecuados. Ahí hay una parte muy importante que se tiene que vislumbrar siempre, el medio adecuado. No es lo mismo acudir con el vecino porque el vecino conoce al hijo del sobrino que trabaja en la presidencia. Si yo lo puedo hacer de manera directa, ¿por qué tengo que acudir a terceras y cuartas personas que a lo mejor van a tomar nuestra petición y mira, la van a desechar? No lo sabemos. Y como consecuencia de ello, entonces estamos mal direccionando nuestra petición, solicitando un derecho que quizá de verdad pueda asistirnos, y lo estamos nosotros mismos de origen echando a la basura porque fulano, sutano, mengano y perengano tienen influencias. Entonces no es un problema de fondo, es un problema de forma.
Yo creo que más bien sí es un problema de fondo, como tal. Ok. El fondo tergiversado, modificado, alterado o simple y sencillamente manipulado, altera automáticamente la forma. ¿Por qué? Porque si no sabes realmente qué vas a pedir, ¿cómo vas a saber entonces cómo pedirlo? Muy bien, interesante la postura. Y por parte de la licenciada en psicología, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, primero que nada es entender que la ideología de género es de carácter filosófico, o sea, es un sistema, así como lo dijo aquí el licenciado, es un sistema de carácter filosófico. Entonces, es la forma en la que tú piensas y en la forma de tus preferencias. Entonces, por eso se dice que es de voluntad, porque uno decide las preferencias. Nadie te va a obligar a preferir, por ejemplo, a mí. Si a mí me gustan los hombres, pues es mi preferencia y es mi voluntad, porque yo decido, ¿no? Y no nada más es en esta parte, ¿no? de las preferencias sexuales, sino también yo creo que son preferencias ya sea de música, de libros, o sea, yo creo que es en general, ¿no? Y Muy cierto lo que mencionas. Sí. Sí, y aparte, bueno, tomando ahorita primero el tema, ¿no? Claro. De esto de la comunidad, ¿no? De LGBT. Hay muchas personas que entran en depresión. ¿Por qué? Porque entra la parte de los estereotipos, entra la parte de la depresión, del aislamiento. Y esto sucede por lo mismo, porque estamos, y es mucho, ¿no? De lo que me han enseñado, la parte de que estamos en una sociedad que lo critica todo. Entonces, parte de esto, pues entra la parte, ¿no? de la depresión, de que te entra la tristeza de que hay gente que no te acepta. Y de si estás pidiendo la igualdad, de que te traten por igual, pues trata por igual a las demás personas. No, y si entramos a esa parte donde la gente se siente criticada, pues es donde se sienten ofendidos. Exacto. Y al sentirse ofendidos, pues entra la rabia, entra el coraje, entra la rebeldía, La y culpa, por el enojo, ¿no? el enojo, y por eso este tipo de marchas que llegan inclusive a dañar comercios y hasta monumentos históricos. Sí, y me ha tocado ver, ¿no? Cuando, no sé si lo viste, ¿no? Creo que fue hace un año, cuando empezaron a vandalizar la UNAM. Entonces esto fue algo ilegal, ¿no? Porque creo que hasta pintaron y la bandera la quemaron. Pues eso, si piden igualdad, no es igualdad. Claro. No es equidad, o sea, ¿con qué beneficio lo van a hacer? O sea, están exigiendo algo que no ofrecen. Exacto. Si piden respeto, que empiecen por respetar, ¿no? Cosa que no lo están haciendo de la manera correcta. Qué bueno que lo mencionas, Paulina, porque yo sí me he quedado en esa parte, en donde ellos exigen, piden que la gente los acepte. Inclusive estas marchas que se hacen, la marcha del orgullo y otras más, donde exigen que la gente, que la sociedad los acepte, cuando si la sociedad necesariamente tuviera la obligación de aceptarlos, cuando no es así. O sea, perdón, tenemos que entender que en la misma casa lo podemos vivir con papá, con mamá, con los hermanos. Mi hermano no está obligado a aceptarme a mí, mi mamá tampoco, con ciertos defectos. Hay el cariño, el amor, obviamente que sí, pero si yo tengo un defecto que los está lastimando a ellos, pues obviamente que no me van a aceptar con ese defecto. Y entonces pareciera que ellos, digo, no estoy hablando de que sea un defecto, sino que lo que ellos están exigiendo es, más bien pareciera como que lo imponen. Me tienes que aceptar tal y como soy. Sí, además lo que habían dicho anteriormente, de que antes tenían una educación diferente, entonces como que esto pues se actualiza, ¿no? Entonces, pues fíjate que hace ya varios semestres anteriores habían dicho que una persona es como una unidad, porque es primero con la biología, ¿no? Por la parte de la biología, ¿no? De tu sexualidad. Psico, por los pensamientos, por los sentimientos. Social, por la sociedad en la que vivimos, el cómo la persona se relaciona con los demás y cómo ellos se relacionan con nosotros. También cósmico y trascendente, cómo vas trascendiendo, cómo vas dejando esa huella por parte tuya. Ok,
interesante también ese punto de vista, pero sí, como tú lo mencionas, o sea, pues si no exigir algo que no pueden dar, y parece que eso es lo que están propiciando ellos, ¿no? Por eso muchas veces se dice y se empieza más por uno mismo. Empieza a trabajar por ti mismo. Si pides algo, pues pídelo de la manera correcta, ¿no? Entonces se va mucho con los valores, con lo del respeto, ¿no? Con la parte de la humildad. Parece que gana la pasión, Sí. gana el fanatismo, y son incapaces de razonar que no están obligada la gente a aceptarlos, sino que tiene que utilizar otros mecanismos, como lo mencionaba ya acá el licenciado, otros mecanismos ya más tranquilos y también que se consideren legales, como para poder llevar adelante estas peticiones que ellos están haciendo por sus derechos. Además, la violencia creo que no es algo bueno y no soluciona nada con el vandalizar las escuelas, ¿no? El vandalizar la bandera o cosas así. Esa no es la solución. Es pedir la forma correcta, decir, ok, no estás de acuerdo en esto, pero tienes que respetarme, porque es mucho y mis preferencias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación, y vamos con Fer. Fer, adelante, Armando. Un comentario sobre esto de la ideología de género. Bueno, ya ves que en el espacio anterior habíamos comentado algo sobre esta ideología. Claro. Y igual ya lo comenta aquí el licenciado, que es una idea, independientemente de que sea una moda o sea algo actual. Yo lo que he observado y lo que estamos viendo también mucha gente es que esto no ha sido espontáneo, desgraciadamente ha sido manipulado, y esto es lo que nos está afectando en el entorno social y en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces comienza a generar división en la conducta del padre con los hijos, o de la madre, y eso nos está generando un conflicto social. Y pues esto lo vemos también con lo que comenta la licenciada Paulina, en el sentido de que muchas de las veces el querer defender nuestra postura en ese sentido genera vandalismo, genera violencia. Pero volvemos a lo mismo, este vandalismo, esta violencia no es espontánea. Existen personas que están detrás de ese tipo de conductas, que están financiando, inclusive están tolerando, y esto ya lo vimos en muchos casos, por ejemplo en la Ciudad de México, del vandalismo que han hecho a monumentos, a la Basílica. El gobierno del Distrito Federal quedó inactivo prácticamente. Sí, la verdad es que nada. Sí, nos dimos cuenta todos de ello. Entonces, ¿dónde queda la cuestión del derecho? ¿Dónde queda la cuestión de la aplicación de la justicia por parte de la autoridad? Pero también ver el trasfondo de este tipo de conductas. Yo les comentaba que se está financiando este tipo de eventos. Inclusive existen por ahí páginas de Facebook, páginas de internet, en el que se les convoca a participar en este tipo de grupos, y se les paga, se les da un sueldo de $50,000 anuales. Wow. Estamos hablando de 83,000 pesos mensuales. Entonces, independientemente de que si lo vemos desde el punto de vista de negocio, es muy lucrativo. Y si lo vemos desde el punto de vista de que eso tiene que surgir como algo espontáneo y que puede ser algo que nos pueda beneficiar a muchos de nosotros, no lo estamos viendo desde ese punto de vista. O sea, realmente no tiene ningún beneficio ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando con información que van a inducir nuestra conducta para algo negativo. Realmente no tiene mucho de positivo. Ya lo comentábamos, existen intereses a nivel internacional que está impactando a nivel nacional y a nivel local. Y esto desgraciadamente va a permitir que comience a haber cierta confusión con algunos jóvenes. Hay momentos en que, ya lo comentábamos, los niños van a quedar confundidos. ¿Cómo es posible que la autoridad le esté dando libertad a los niños de 6 años para que elijan el tipo de sexo que les conviene? O sea, pues eso es ilógico, eso es irracional, ¿no? Ni siquiera tienen a veces la capacidad ni la madurez, y aquí claro, tú no lo podrías decir como psicóloga, como para tomar una decisión en ese sentido a esa edad. Sí, quedan bastante confundidos en esta parte, porque pues, un niño
pues, apenas está, ¿no? Como que madurando la parte, ¿no? De la mentalidad. Entonces, que te den a elegir, como que el niño sí se va a sorprender bastante en esta parte, ¿no? Y sí, quedan totalmente confundidos. Ya cuando llegan, o sea, a una etapa un poco más adulta, digamos, la adolescencia, por ejemplo, van a quedar otra vez bastante confundidos. Entonces, la parte, ¿no? De cómo pues se va generalizando todo. Esto me parece interesante. Vamos a hablar todo esto de la confusión, inclusive desde el punto de vista legal también hay confusiones en ese sentido. Hay confusiones desde el punto de vista de la fe, hay confusiones desde el punto de vista psicológico, como lo acabas de mencionar. Hay este tipo de situaciones. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresando de la pausa retomamos el tema? ¿Les parece? No le cambie, quédese con nosotros y pues si tiene preguntas que hacer, pues por favor mándenos sus comentarios, sus preguntas para que las contesten aquí los profesionales y bueno, continuamos, vámonos a la pausa y enseguida regresamos. No le cambie. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues ya estamos de regreso, amigos, en su programa de Aprendiendo tu Fe. Recuerden que estamos tratando el tema de ideología de género y pues estamos tratando de dar un poco de luz a través de estos profesionales que están aquí con nosotros acompañándonos en el programa. Lo estamos viendo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la fe y bueno, pues de este Frente Nacional por la Familia. Y pues nos quedamos con una pregunta en el tintero, o más bien con un tema importante, la confusión que se está causando a nivel pues social, yo podría decir no solamente nacional, sino a nivel mundial. Esto de la ideología de género crea confusiones pues hasta en el aspecto legal. Es correcto, la situación de corte internacional, ya hablando de manera más magnificada, va a dar lugar, y desconozco muchas de las legislaciones mundiales y a veces conocer la de México es complicado. A nivel mundial no creo que sea muy distinta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que generar un cambio muy grande en las cuestiones del trámite. Te lo voy a decir de una manera sociológico-pragmática, si así lo podemos definir. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener, en el escenario posible, vamos a tener a un hombre que quiere ser mujer, pero que genéticamente sigue siendo un hombre, que terminará después relacionándose con una mujer que quiere cambiar el rol a hombre, pero sin que genéticamente deje de ser mujer. Entonces resulta que nada más estamos cambiando de apariencia, más no de sexo. Sin embargo, en las cuestiones de administración, en las cuestiones de corrección de actas, de documentos oficiales, como pueden ser los títulos, en este caso, las cédulas profesionales, los certificados de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y todos los posgrados, se van a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque no puedo llegar yo, por ejemplo, Mariano González, presentar mi título y sin embargo verme como Abigail
X. Claro. Van a decir, ¿por qué no coincide? Pues porque yo antes era pero ahora soy esta. Ahí viene el problema de la práctica social. Te ven de una manera porque naciste de una, pero sin embargo por ideología, por gusto, por lo que tú quieras, ya cambiaste de imagen, pero no cambiaste tus papeles. El antecedente obviamente va a cambiar y tiene que cambiar. El problema es, ¿y si después ya no te gusta hacer lo que decidiste ser y regresas al original? Vas a tener que volver a mover toda la maquinaria administrativa, judicial inclusive, por las cuestiones de la rectificación del acta, y vamos a volver a terminar en el punto de origen, en un hipotético caso. Pero como te lo dije, es una persona con una ideología, con una apariencia, con una genética que únicamente va a cruzar las ideas. ¿Y cuál es el resultado? Volver a reformar, volver a legislar, volver a meter en cintura pragmática judicial a la sociedad. ¿Eso en qué nos beneficia? Y digo en qué nos beneficia a todos. Si yo lo viera desde el punto de vista legal, pues es más trabajo para mí. Es más chamba, puede ser más dinero. Pues sí, pero es volver a redoblar esfuerzos y el legislador también tiene que volver a redoblar esfuerzos y lo que en un momento puede cambiar, después va a ser echado para atrás. Socialmente, legalmente, administrativamente, no es conveniente y sobre todo no es ni siquiera redituable en cuestiones verdaderamente de ideología de género. Desde mi punto de vista, esta cuestión de la ideología de género va a terminar por ser una práctica social más que una definición legal como tal. Sin embargo, no podemos dejar de lado, no podemos ignorar la situación de los derechos que cada persona tiene a decidir de manera libre y sana, porque eso lo dice la misma Constitución, su misma ideología. Pero también existe una máxima legal en donde dice que cuando te encuentres en conflicto la justicia y el derecho, pelea por la justicia. Y esto, aunque todavía no se encuentra legislado, sino como es una práctica social, ya está metiendo en conflicto la parte de la justicia y la parte del derecho. Y yo pienso que aquí la justicia es lo que debe de permear por encima inclusive de una práctica consuetudinaria que quizá tarde o temprano termine en convertirse en una norma de derecho. No, y si a esto le añadimos nuestro aparato legislativo que no legisla a la velocidad que tiene que ser, que tienen que pasar meses y todo ese asunto, pues imagínense hasta cuándo se le va a dar la solución que se le tiene que dar y beneficiar a estas personas que están luchando por ello, aparte de todas las todo lo que acabas de mencionar tú, los trámites que se tienen que hacer. De por sí estamos llenos de burocracia en el país. ¿Es correcto? Y ahora con todo esto, todavía más burocracia para poder decir cambio de hombre a mujer. Y luego si no me gustó ser mujer, ahora cambio a ser hombre. Y entonces, si para sacar la credencial del IFE, ¿cuánto nos tardamos para que nos den la credencial del IFE? Ahora imagínate con este cambio de sexo, etcétera, etcétera. Va a ser un verdadero. Así es correcto. Y mira que mencionas algo que es muy cierto. En México tenemos un sistema de reforma de leyes bastante lento. Y se supone que somos un sistema flexible. Lo podemos cambiar de una manera más rápida. Ajá. Sin embargo, esa rapidez a veces nos lleva 2 o 3 años. Ciertamente. Así es la realidad en México. Y también, lamentablemente, estamos cayendo en el vicio, porque eso es, en el vicio de sacar leyes para todo. Un sociólogo de la antigüedad lo dijo desde la época de los Luises en la antigua Francia. Un país avanza en la medida, en la cantidad de leyes que tenga. Y entre más leyes tenga, más lento va. Y en México es la situación. En México tenemos más de 600 leyes aprobadas, vigentes, que se pueden de alguna manera aplicar. Y de esas 600, solamente aplicamos 40 o 50. ¿Y las demás? Lo único que te voy a decir es que lo que una ley te da, otra ley te quita. ¿Eso nos ayuda? No, para nada. Evidentemente que no. Se contrapone. Por supuesto. Y ahí va a haber contradicción ya, y pues va a haber controversias. De por sí ya constitucionales a veces las hay. Pues con esto, con mayor razón. Y sobre todo porque a últimas fechas, estamos hablando de los últimos 5 o 6 años, se han sacado múltiples leyes, múltiples cuerpos normativos referente a la igualdad de género. Sin embargo, lo que, como te dije, una ley de género te da, la otra ley de género te quita. Por citar un ejemplo, en el 2007 legislaron precisamente en México una ley que así se llamaba Ley de Identidad e Igualdad de Género entre los Hombres y Mujeres de la República Mexicana. 2007. Y luego, 4 años después, en el 2011,
sacan una ley para la protección de las mujeres en la República Mexicana. ¿Y en qué momento sacaron el contrapeso de ley para la protección de los hombres en la República Mexicana? Eso no existe. Entonces ya no hubo igualdad, ya no hubo equidad y ya no hubo Estado de Derecho. No, y las que están peleando justamente por la equidad o por la inclusión, porque no nos incluyeron a nosotros los hombres. Por supuesto. Muy bien. Paulina, en el campo de la psicología, la familia es la más afectada, entiendo yo. No sé, tú me darás tu punto de vista. Desde tu punto de vista psicológico, la familia, ¿qué tan afectada está o qué tanto se afecta a la familia con esta situación del cambio de género? O con la ideología de género. Sí, cuando el adolescente, no sé, ya está seguro, ¿no? De que es gay o cosas así, ¿no? Y va y le dice a la familia, a veces la familia, aquí hay distintos tipos de familia, ¿no? Puede haber familias que son muy unidas, que se apoyan entre todos, pero a veces hay familias que no lo son, que son disfuncionales. Aquí también depende de la familia, por ejemplo. Si el niño tiene una familia que sí es unida, lo va a apoyar. Y si no se critican a la familia, entre todos se van a poder defender, entre todos van a ponerse de acuerdo en esta cuestión. Si es disfuncional, aquí quien puede terminar más afectado puede ser la persona, más que nada la persona. Por eso lo decía anteriormente, el problema cuando se afecta demasiado a la persona, las críticas. Los estereotipos también van afectando, no nada más en esta parte de la ideología, sino también la parte, ¿no? Cuando, y este es otro tema, ¿no? La parte que presentan, o sea, las modelos con una cinturita, ¿no? La parte de, no, es que ahí dice que tengo que estar igual, o sea, cosa que no debe de ser así. Sí. Entonces aquí viene la parte de, ¿me acepto o no me acepto? Porque inclusive, Paulina, disculpa que te interrumpa, lo decía Mariano, o sea, si yo como hombre decido cambiar a ser mujer, pero mi cuerpo es de hombre, ¿yo cómo voy a tener una cintura de mujer? Exacto. Sí, además los hombres tenemos barba, tenemos bigote, estamos más velludos que ustedes. Obviamente existen lo de las hormonas y lo que tú quieras, pero aún así la espalda no se puede reducir. Y hay quienes el cuerpo, el físico no lo pueden reducir como al cuerpo de una mujer, que es más fino, que es más delicado. Y entonces, ¿esto creo yo que les puede afectar a esta gente? Si me permites complementar este comentario para que puedas continuar con la licenciada Paulina. ¿Sí? Yo creo que es importante, desde este punto de vista, determinar que verdaderamente género solamente existen dos: el género masculino y el género femenino. Y que de ahí se derivan las ideologías respecto al género. Pero siguen siendo dos géneros nada más, masculino y femenino. Y entonces distinguir que solamente hay dos géneros y lo demás son ideologías. Es ideología, es correcto. Perdón, antes de pasar a tu comentario, Paulina, yo eso lo he analizado con el paso del tiempo, porque me doy cuenta, cuando uno va al baño, en cierto centro comercial o en la calle, simplemente al mercado, solamente existen dos baños. El de hombre y el de mujeres. Y entonces, a ver, tú que decides ser mujer, pero eres hombre, ¿a qué baño vas a entrar? ¿Al de hombres o al de mujeres? Y ahí es donde viene lo que tú acabas de mencionar, licenciado. Es correcto, porque ahí sí, entonces, yo soy hombre, pero vengo de mujer. Y si me meto al de mujer, me van a sacar porque saben que soy hombre. Y viceversa. Van a decir, bueno, entonces, aquí ya no es cuestión de ideología, ya más bien atiende a un factor perversión que la licenciada Paulina, psicológicamente hablando, te puede explicar muchísimo más. Entonces, volvemos a caer en este tobogán de dos géneros, y si quieres tú, todas las ideologías que gustes y mandes, pero siguen siendo dos géneros. Y aún pasando de ser hombre a transformarte en mujer, sigues siendo con ideología de mujer, pero ya te transformaste en mujer. Y sigue siendo un género femenino, aunque genéticamente, biológicamente, sigue siendo hombre. ¿Qué tal? Licenciada. Claro. No, y mira que las estadísticas no mienten. En casi toda Europa ya se hicieron como esta parte, ¿no? de encuestas, y allá ya se aprobó una ley que protege a estas personas. Ya las protege. La ley las protege. Bueno, sí, a mí me tocó, estando en Canadá, los protegían completamente. Exacto. En casi toda Europa
los protegen bastante, ya los aceptan, cosa que, no sé, aquí en Latinoamérica todavía no, por la parte no de la sociedad, las críticas, ¿no? Inclusive aguas con que hagas un comentario en contra de ellos, porque sí te pueden llevar a la cárcel. Sí. Yo lo viví en Canadá, realmente, y pues sí crea mucha confusión y mucha problemática en ese sentido. Por eso, como lo dice aquí el licenciado Mariano, la palabra ideología son pensamientos, tus preferencias, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay de dos, como lo dijo, ¿no? La parte hombre y mujer. Dos géneros nada más. Dos géneros y lo demás es ideología. Así es que, pues, papás y a toda la gente que nos está viendo, para que vayamos entendiendo un poquito cómo va el tema, ya vamos aclarando un poquito las ideas. Fernando, tu comentario en este bloque. Bueno, haciendo una reflexión en la postura del Frente Nacional por la Familia, estamos viendo que a quien más afecta este tipo de actitudes, pues, es a la familia, ¿sí? Pero yo me hago el cuestionamiento, este tipo de ideologías, ¿quiénes son los que regularmente la aceptan? Yo lo que estoy viendo es que quienes más están ligados a este tipo de acercamiento son las personas o los jóvenes que provienen de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque pasan por una problemática emocional. Seguramente no existe la figura paterna, o no existe la figura materna, o ninguno de los dos, o hay un conflicto continuo entre el papá y la mamá, y es algo que les afecta emocionalmente a los hijos. Entonces no hay una forma de tener identidad de manera sana dentro del ambiente familiar. Entonces una forma de buscar refugio dentro de ese grupo de personas, en parte para ser identificado, para poder identificarse, para poder ser apoyado. Entonces una familia sana, que vive sus valores, que vive sus principios, principalmente los que estamos ligados a una formación religiosa, pues tratamos de que cualquier tipo de conducta anormal que va surgiendo, pues la corregimos. Pero sin embargo, un jovencito que está confundido, ¿quién lo va a corregir? Claro. Inclusive existe la autoridad que pues está tratando de penalizar a los médicos que tratan de corregir ese tipo de conducta de los jóvenes o de los mismos adultos también. Pero todo radica principalmente en esa confusión emocional que viven al interior de su vínculo familiar. Y además, como comentábamos, en el aspecto legal, no es tanto que los poderes judiciales estatales o federales estén preocupados por realmente proteger a ese grupo de personas, no, sino que esto es una imposición a nivel internacional y están ligados dependencias internacionales, comenzando por la ONU, comenzando por la Organización Mundial de la Salud, comenzando por el Fondo Monetario Internacional, que están haciendo presión a las autoridades de todos los países para que se pueda difundir, para que se pueda aplicar ese tipo de ideologías a como dé lugar. Y como te digo, están siendo financiados. El Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, tan fácil como que yo sé que tienes necesidad país, pero no te voy a prestar si no aplicas este tipo de actitudes dentro de la sociedad. Entonces, como te digo, es una manipulación, no es algo espontáneo. Completamente. ¿Y están de acuerdo ustedes que unos padres de familia que tienen una familia integrada, pues esta familia integrada van a apoyar a los hijos? Obviamente los van a querer, los van a amar, van a buscar el bien de ellos. Pero obviamente esos papás tienen que estar bien orientados, bien educados, para que se tomen las mejores decisiones. Y no dejar a que los hijos tomen las decisiones por su cuenta, porque sabemos que cuando no tenemos la edad ni la formación adecuada, podemos tomar la peor de las decisiones. No, además, como les comentaba, si hay una manipulación y hay un interés económico por medio, hay también una manipulación de los medios de comunicación, que son los que están regularmente bombardeando a toda la sociedad. Y los más confundidos, que son los jóvenes, entonces no van a tener facilidad para poder anteponerse a ese tipo de influencias. Y si no tienen el apoyo detrás de ellos por parte del papá, de la mamá, que los vaya orientando, y que también el papá y la mamá pues tienen que estar enterados de este tipo de conductas que pueden dañar la mentalidad de los hijos. De decir, ¿sabe, hijo? Mira,
La ideología de género consiste en esto y en eso otro. Hay este tipo de opciones. Las manifestaciones o las consecuencias de involucrarte en ese tipo de ideas son estas. Claro, por supuesto. Pero siempre y cuando el joven o el adolescente ya tenga la capacidad de razonar qué le conviene y qué no le conviene. No que sea inducido y manipulado por alguna autoridad o por alguien extranjero. Aquí entran los papás prácticamente, porque la custodia es de los padres, ¿no? Licenciada, ¿el último comentario? Sí, por eso muchas veces se ha dicho que hay muchas veces que la información que hay en internet es totalmente falsa. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes que cuando están en internet e investigan el tema, pues se creen mucho la información que hay, cuando en realidad mucha de esta información es totalmente falsa? Y aquí va cuando, no, es que aquí lo dice. Por eso siempre hay que estar bien informados, no solamente en páginas de internet, sino en algún artículo, en revistas, ¿no? En esta parte, como con la OMS. Por supuesto. Entonces, que sean páginas oficiales y también que sean artículos. No todo lo que hay en internet es verdadero. Por supuesto. Claro, eso lo sabemos de antemano. Vamos a una pausa y ¿quieres parecer? Yo tengo una pregunta que me gustaría que ustedes me la respondieran desde su punto de vista, obviamente de su profesión. Pareciera que las personas que están a favor de la ideología de género se sienten ofendidas cuando uno toca este tema. Se sienten agredidas, se sienten como que me están atacando. Y yo pregunto, ¿y entonces la gente heterosexual no tiene derecho a también manifestarse y hacer sus marchas? Lo digo porque hace un año, cuando fue la marcha gay en los Estados Unidos, posteriormente vino una marcha heterosexual y resulta de que el ambiente gay fue y los atacó. Y dice uno, o sea, a ver, tú quieres que se te incluya, o sea, tú buscas la inclusión, pero tú no incluyes, excluyes. Porque yo me di cuenta que atacaron a los heterosexuales cuando hicieron su marcha. ¿Dónde está lo que pides? ¿Dónde está? ¿Nos vamos con esto? ¿Regresamos? Vamos a una pausa y enseguida regresamos, continuamos con esto aquí en Aprendiendo tu Fe. No le cambie, continuamos. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues ya estamos de regreso, amigos, en este tema que para muchos es polémico, para muchos es un susto, para muchos les da el supiritaco, como por ahí decimos de manera coloquial. Sí, les da el supiritaco y se espantan y se asustan y ¡guau! Y es un escándalo, ¿no? Pero yo sí reitero el comentario que les hice para que ustedes
también lo comenten desde su profesión. ¿Los heterosexuales dónde quedan? ¿Se están excluyendo? ¿Es que se piensa terminar con ellos para que la ideología de género quede por encima? ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? Ahí te das cuenta, Armando, que es más un pleito de masas que de derechos. ¿Por qué? Porque quieren imponerse por cantidad, no por calidad. Pretenden imponer más una fuerza coercitiva que propiamente un uso de razón. Y como un comparativo, que yo sé que va un poco de la mano porque es una situación muy similar. Si tú como mujer te embarazas por accidente, por diversión, por violación o por lo que sea, y decides abortar porque dices tú, es mi derecho, es mi cuerpo, mi decisión, como lo enarbolan, entonces ¿dónde quedan los derechos del padre? Que sí te podría decir, yo padre, yo producto, en este caso generador de la criatura, yo sí quiero que tengas a la criatura, que nazca y me la des. La pregunta es, entonces ¿dónde quedan los derechos del padre? Que sí le gustaría que la mujer tuviera al bebé y la mujer decide abortar. Porque puede haber padres así. Por supuesto que los hay. Entonces, bajo esa circunstancia también, ¿dónde quedan los derechos de los heterosexuales? Si obviamente tenemos ideología homosexual, lésbica, transvesti, transgénero, y la lista es bastante larga, si ellos pretenden que se respeten sus derechos, porque ellos no terminan por respetar los derechos de una forma, de una ideología sexual que dio origen a todas las demás? Literal, es apedrear al rancho, es escupir al cielo, o como lo quieras coloquial, filosófica y literariamente decir, es exactamente lo mismo. Terminas por dañar este tipo de estructuras básicas para destruirlas. ¿No te das cuenta tú, vandálico o como lo quieras llamar, de que si atacas tu ideología de género, estás tambaleando tu misma ideología? Te estás metiendo el pie tú mismo, y a este tipo de fenómenos, legalmente le podemos llamar como racismo. El racismo, sin que llegue a ser tan peyorativo como lo llega a ser en la práctica, el racismo es únicamente la discriminación de una cosa con la otra. Te pongo un ejemplo, ¿por qué el día de hoy vistes un saco negro y no un saco rojo? Porque querías ponerte el saco negro. ¿Por qué hoy te peinaste hacia un lado y no hacia el otro? Porque simple y sencillamente tu decisión fue peinarte hacia un lado y no hacia el otro. Eso es un racismo, es una discriminación de un objeto, de una situación sobre la otra. Pero se llega a radicalizar tanto que lo lleva a tener que ser grosero, a tener que ser agresivo e inclusive a tener que ser mortal. A lo largo de la historia tenemos registros de prácticas racistas, para no mencionar algunas, pero son prácticas racistas en donde se daña no nada más el derecho de la persona, sino inclusive su misma vida, que es el derecho más grande que se debe de preservar. Y bajo esa circunstancia, bajo esa práctica racista, resulta que lo que yo hago está bien, pero lo que tú haces no lo está. O que no me interesa tu opinión. Exacto. Solamente mis chicharrones truenan, utilizando un dicho muy mexicano, ¿no? Claro. Nada más mis chicharrones truenan. Quiere decir entonces que lo tuyo es poco importante, es irrelevante o simple y sencillamente no me importa. Así es. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo ver esto? Donde parece que la heterosexualidad los quieren callar, y ya la heterosexualidad que va a tener que también hacer sus marchas, va a tener que irse también por todo Paseo de la Reforma para gritar sus derechos. ¿Qué va a suceder? Y bueno, aquí yo sigo, ¿no?, con la palabra de igualdad y de respeto. ¿Quieres respeto? Empieza por respetarme. Entonces, con esto que dices, ¿no?, de que ahora ya van a empezar con esto, ¿no?, de la heterosexualidad e ir y marchar, o sea, ¿qué piden ellos? En sí, ¿qué van a pedir? Entonces es como de, pues empieza a respetar, o sea, si tú ya tienes tus valores, pues ve y aplícalos. Y es, ok, si esta comunidad, ¿no?, LGBT, pues piden sus derechos también, entonces es empezar a respetarlos, ¿no? Aquí es mucho de los valores, de la educación que se les va dando. Licenciada, ¿no tendríamos que hablar aquí de ser tolerantes? Sí, es parte de los valores, la tolerancia, porque la paciencia. yo me he topado con gente que es muy radical en estos temas y se enoja cuando se le toca el tema y da uno el punto de vista. Y entonces se molestan y parece que lo que ellos dicen es palabra de Dios y tiene que ser como ellos dicen. Espérame,
¿Qué tal si yo pienso diferente a ti? ¿Cuál es el problema? Sí, y aquí aparte aparece esta palabra, cultura. Ok. Entonces, pues tiene que ver mucho la cultura de, pues a mí mi cultura es esta y pues yo la sigo. Y también la parte, ¿no? De que anteriormente se les decía, no, es que a ti como hombre te tienen que gustar las mujeres. Claro. Y a ti como mujer te tienen que gustar los hombres. Entonces se les hizo como que anteriormente este énfasis, ¿no? Llega esta sociedad actual y ya es de, pues es que a mí no me llama la atención esto. Entonces es, ok, entonces, ¿qué te gusta? Aquí por eso se aparece parte de la ideología de género la palabra voluntario, porque es tu voluntad, nadie te está obligando a elegir tus preferencias, tú las eliges por tu propia cuenta. Sí, entonces que quede claro que no es legal. Es correcto. Solamente es ideología. Es una perspectiva nada más. Es una perspectiva, es una visión que se tiene de una manera muy personal, muy particular. Y como bien lo dijo la licenciada Paulina, de todas maneras, tolerancia es importante. Y aquí va de la mano en el campo legal con el respeto del derecho. Ya lo dijo el Benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Dónde termina mi derecho? ¿Dónde empieza el de la otra persona? Claro. Y si yo no pretendo que la otra persona se vuelva agresiva, legalmente hablando, pues entonces no debo de vulnerar su mismo derecho, su esfera de derechos, claro, para evitar precisamente esa repercusión, que a fin de cuentas, más que legal, termina por ser social. Y confrontar, ¿verdad? Por supuesto. Lo importante. Fer, tu comentario al respecto. Bueno, mira, como lo comenta aquí Mariano, en el aspecto de la difusión de este tipo de conductas, ni hay equidad ni hay igualdad. ¿En qué sentido? Cuando hay este tipo de manifestaciones del lobby gay o de las lesbianas, se les da toda la difusión mediática. Pero cuando hay manifestaciones de heterosexuales, ningún medio de comunicación te hace mención de nada, ¿sí? Inclusive vemos algunos líderes sociales que están dando a conocer sobre esta problemática de la ideología de género, y sin embargo hasta de las redes sociales los desactivan, de YouTube, de Twitter, de todo ese tipo de redes sociales. ¿Y esto por qué no lo hacen? Con ese tipo de grupos, de lobbies, que están haciendo ese tipo de manifestaciones. Entonces aquí nos damos cuenta que existe una manipulación, nos damos cuenta que hay un interés perverso detrás de todo ese tipo de actitudes. No hay igualdad, no hay equidad. ¿Por qué a este tipo de personas se les aplica recursos? ¿Por qué se les empodera? Como les comentaba, no hay una manifestación espontánea. Inclusive hay feministas que vienen de Argentina, que vienen de España, que vienen de otros países, pero les pagan sueldo y les pagan los viáticos. Les pagan el traslado para que vengan y se manifiesten en México. ¿Por qué no pagarle también a personas que, inclusive, por qué no pagarle a este medio que está dando a conocer este tipo de inquietudes que estamos tratando de cuestionar? ¿Por qué en algunos casos sí se financia y por qué en otros casos no se financia? Por supuesto. Inclusive existen comentaristas a nivel nacional que no hablan nada del tema. Existen medios de comunicación, periódicos a nivel nacional que no hablan nada sobre la inquietud de los heterosexuales de a ver por qué a ellos sí les da difusión y por qué a mí no. Claro. Pues entonces, como les digo, ya lo comentaba aquí Mariano, pues no hay ni igualdad ni equidad. Tiene que ser piso parejo para todos. Ahí está otro ejemplo de una práctica racista. ¿Por qué a mí sí me das difusión y por qué a fulano no? O viceversa. Porque a mí no me das la difusión, siendo que también estoy manifestando mis propias ideas, mi propia ideología. ¿Y por qué a aquellas personas que terminan por ser violentas, radicales, extremistas, fanáticas y los adjetivos sobran? ¿Por qué de aquel lado sí se les da la importancia? Sí, la verdad es que eso a mí me vino a cuestionar, les insisto, por la nota que yo vi en la televisión, donde se manifestaron los heterosexuales en su marcha y llegaron el ambiente gay y con escobas, con bats, con todo, a quererlos golpear
cuando, pues, oye, pues lo mismo que tú estás pidiendo, ellos están pidiendo, entonces, ¿por qué te da coraje a ti de que ellos pidan lo mismo que tú estás pidiendo? La igualdad o la equidad. Mira, inclusive el día de ayer escuchaba un comentarista que decía que el gobierno federal para el ejercicio fiscal del 2022 le van a aplicar 232,000 millones de pesos para la equidad de género. ¡Ay, guau! O sea, independientemente de que lo manejen de esa manera, ¿no? Ya después hicieron ahí el desglose de que cierta cantidad de millones van para Pemex, otra para la refinería de Dos Bocas, pero sin embargo, lo que pudiera restar de presupuesto para la equidad de género lo van a aplicar. Pero sin embargo, para poder dar información de qué sí es la equidad de género y qué no es, que el gobierno federal o los gobiernos del estado nos den a conocer para que nosotros podamos hacer el análisis de que sí me convendría aceptar y qué no. Eso no lo están haciendo. Por supuesto. Ahí es donde quedan esos vacíos, esas lagunas todavía. Así es. Entonces, pues todavía hay mucho de qué hablar, pero se nos acabó el tiempo. Ya saben ustedes que aquí en la televisión se nos acaba el tiempo muy rápido. La verdad es que yo quiero agradecer el hecho que hayan estado aquí con nosotros. Mariano, muchísimas gracias. Armando, no, al contrario, muchísimas gracias. Paulina, muchísimas gracias. Gracias. Y Fernando, Pues gracias. nuevamente, Armando, gracias por esta oportunidad para manifestar nuestras ideas. Por supuesto. Tratamos que sean lo más correcto posible. Y que la gente que nos está viendo, por favor, lo entienda. Insisto yo mucho, desde que tenemos este programa entre Jorge Gasca y yo, siempre hemos dicho que nosotros no queremos confrontar ni queremos pleito. Nosotros no queremos tampoco que ustedes nos ataquen ni atacarlos a ustedes. Simplemente nosotros nos toca manifestar y exhibir la doctrina de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, que siempre va a ser para un bien, no para un mal. Si alguien no está de acuerdo con esto, pues este programa no es para ti. Este programa es para las personas que sí quieren instruirse, que quieren prepararse, que quieren conocer, que quieren tener ideas. Y tampoco te excluyo. O sea, si tú quieres ver ese programa, velo. Pero no te molestes, no te enojes por los comentarios que hacemos. Hay que practicar la tolerancia como nosotros la estamos practicando. Que disciernan nada más. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima en otra emisión más de Aprendiendo tu Fe. Hasta luego. Muchísimas gracias. Canal Foro CX marca la diferencia.